Bueno, como pueden ver, ya me encuentro en la sala de entrevista de En Tiempo Real. Y en Cuba, mirar al cielo es también mirar hacia el conocimiento. En este primer momento de entrevista conversamos con la máster en ciencias Aylin Justiz sobre cómo se pronostican los fenómenos atmosféricos en nuestro país, desde los radares hasta los boletines, desde la observación hasta el servicio público. Descubrimos el atramado científico que permite anticipar tormentas, proteger comunidades y también transformar datos en decisiones. Mi invitada de la tarde, ya lo decía, la máster en ciencias Aylin Justiz nos guía por el corazón del Instituto de Meteorología, donde cada tarde y cada alerta es también un acto de responsabilidad. Aylin, bienvenida y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, un placer. Buenas tardes para ti, por supuesto también para todos los que a esta hora están con nosotros en la sintonía. Es un placer, como siempre, compartir cada momento con la teleaudiencia. Bueno, hoy no viene como para dar el parte meteorológico, sí como meteoróloga, pero vamos a hablar acerca del trabajo, la labor que ustedes hacen en el Instituto de Meteorología. ¿Cuáles son los fenómenos, digamos, meteorológicos que más os preocupan actualmente en Cuba? Y también, ¿cómo se monitorean desde el Instituto de Meteorología? Bueno, para nosotros todos los días, el día a día es significativo y es importante, porque no solo la presencia de fenómenos meteorológicos, a veces hay otras condiciones del tiempo no relacionadas precisamente con un fenómeno en particular, sino con la combinación de varios factores que no necesariamente tienen que estar relacionados a la presencia de un sistema o un fenómeno como originalmente las personas lo suelen escuchar, y generan condiciones de mal tiempo. Para nosotros, en ambos periodos, sea el periodo lluvioso como el que estamos viviendo ahora, o el periodo poco lluvioso, que es lo que las personas conocen popularmente como la temporada invernal, para nosotros ambos periodos son significativos. La zona tropical tiene una gran particularidad y es que hay cierta persistencia en las condiciones del tiempo, varían muy poco. Sin embargo, hay sistemas meteorológicos que provocan esa variación de un día para otro. Y estamos hablando, por ejemplo, durante este periodo de los sistemas que son propios de latitudes tropicales, los ciclones, las bajas, estamos hablando de ondas tropicales, estamos hablando de vaguadas, que son sistemas propiamente inestables que traen un aporte considerable de la humedad y que eso evidentemente estimula que existan las precipitaciones. Pero para nosotros ahora mismo en el día a día, es un reto las lluvias. Pronosticar las precipitaciones es muy complejo, sobre todo porque no la puedes valorar desde el punto de vista puntual. La tienes que valorar que es una variable espacial, que tiene modificaciones, que cuando tú la analizas para un archipiélago como el nuestro, donde está la influencia de brisas, lo mismo de la costa norte que de la costa sur, evidentemente eso genera que la modificación de la nube, porque la lluvia depende mucho de la nubosidad. Entonces, una variación en la nubosidad a corto plazo es un reto porque te modifica entonces la dinámica de las precipitaciones. En el tiempo de invierno los frentes fríos son los que ganan el protagonismo, pero en este tiempo lluvioso, evidentemente los ciclones son los fenómenos meteorológicos que más interés le ponemos. No obstante, en un periodo o en el otro hay fenómenos meteorológicos que nos están llamando la atención y que nos están poniendo a reto todos los días, y son las tormentas locales severas, que las personas la clasifican de cualquier forma. Las personas creen que porque hay un viento fuerte a la hora de una lluvia, ya es una tormenta local severa porque a mí me tumbó determinada infraestructura y a otros unos árboles. Pero no todas ese tipo de manifestaciones son tormentas locales severas. Están muy bien clasificadas, muy bien identificadas desde el punto de vista científico, y por tanto es un reto porque ocurren a muy corto plazo y no da tiempo a un pronóstico como las personas están acostumbradas. Aylin, en cuanto a tecnologías, ¿qué tecnologías están marcando ahora mismo la diferencia en la predicción del tiempo aquí en nuestro país? Los radares meteorológicos son sumamente importantes porque son los que nos permiten pronosticar a corto y a muy corto plazo, que es lo que realmente para nosotros en Cuba significa un reto. Ahora mismo estamos, por ejemplo, en un tiempo normal, vamos a poner un ejemplo cualquiera, hay ciertas condiciones de estabilidad, está el sol, está todo, y el satélite meteorológico, aunque te pueda determinar, aunque te pueda identificar determinada nubosidad, no siempre la nubosidad genera lluvia. Hay nubes que no dan lluvia, que solamente están presentes pero no dan precipitación. Sin embargo, el radar tiene la particularidad de determinar la cantidad de agua que hay en una nube y entonces poder identificar si esa nube es precipitable o no. Por tanto, el radar es la herramienta más eficaz para poder pronosticar las precipitaciones a corto y muy corto plazo. E incluso esas tormentas locales severas se pueden identificar más
en las imágenes de radar por determinados parámetros técnicos y físicos que tiene el radar y que evidentemente cuando el especialista los analiza se da cuenta que en determinada área, en un tiempo muy corto, puede ocurrir alguna manifestación de tiempo severo. Esa es la herramienta ahora mismo de más importancia. Ahora, visualmente, ¿se puede determinar si una nube tiene en su interior agua? Sí, sobre todo por el tipo de nube. Ya los especialistas en su misma preparación, en su mismo amplio del conocimiento, pues ya tienen adquirido elementos que saben identificar los tipos de nubosidad, bajas, medias, altas, en diferentes alturas, y por el tipo de nubosidad saben aproximadamente cuáles son las que más precipitaciones dan o las que no dan casi. Visualmente se puede, sobre todo los que más experiencia tienen, en ese sentido son los observadores meteorológicos, que para mí también son una fuente principal en un pronóstico del tiempo. Sin ese dato real es muy complicado poderle dar un seguimiento. Es como el médico, te hace un diagnóstico y después te hace el pronóstico. Pues evidentemente aquí funciona muy similar. Ailín, ¿cómo se coordinan los equipos en el Instituto de Meteorología ante la inminencia de podemos decir, de un evento extremo? Nosotros somos como un solo sistema, es como una familia, cabeza, tronco y extremidades. Los observadores meteorológicos, vamos de nuevo al punto inicial, son la base de toda la información posterior. Ellos recuperan, tienen el dato real de lo que está ocurriendo en determinada área geográfica, de todas las variables meteorológicas posibles, lo mismo de manera automática, manual o visual, porque también hay variables meteorológicas que son visuales, como la nubosidad, que no se mide, que se observa. Y esa información la transmite a un centro de comunicaciones. Y ese centro de comunicaciones nos las hace llegar a los especialistas que las requerimos para elaborar mapas, para comparar esa observación con la información que da el radar, con la información que está dando el satélite. Y a la vez esa misma información es la que sirve de base para la modelación numérica, para los modelos numéricos, que son los que ahora circulan en las redes y que muchas veces las personas no tienen un conocimiento adecuado de qué información está dando el modelo, porque muchas veces la información que da parte de la información que tú le estás entrando a ese modelo matemático. Esa variable inicial, que el que no la domina, por supuesto, al no saber la variable inicial que entra en un modelo, no sabe cuál es la variable final ni cuál es la interpretación que se le da a esa variable. Entonces, todo eso es analizado por los especialistas, principalmente del centro de pronóstico, pero todos los centros se nutren, se unen a ese equipo para entonces poder dar posteriormente la información que el pueblo necesita. Es un gran equipo entonces que funciona, porque verdaderamente el pronóstico del tiempo, usted tiene un peso importante. Así es. Tanto en la televisión, en la radio, prensa plana, todo el mundo, es una sección que todas las personas siguen. Así mismo, no solo en Cuba, sino a nivel internacional, en la información meteorológica y también la información climática, porque es a un más largo plazo, es esencial en todas las actividades e incluso para nosotros revierte un papel importante porque simplemente es parte de la seguridad del país. El transporte, principalmente el transporte, depende de ustedes, la vía marítima también, así mismo, del pronóstico que ustedes le den. Bueno, en tu experiencia, Ailín, ¿qué desafíos enfrenta el meteorólogo cubano al conjugar precisión científica también con responsabilidad social? Fíjese que es algo importantísimo. Así mismo, mira, para mí es fundamental. Nosotros, la base de la formación de nosotros como meteorólogos, sobre todo los profesores de más experiencia, siempre fue sobre el pensamiento de que nosotros los meteorólogos estábamos formados para proteger al país. Y dentro del país todo, los bienes materiales, los bienes económicos, pero sobre todo las vidas humanas. La información meteorológica es esencial para el desarrollo de muchas de las actividades que a diario realizan las personas, las instituciones, los organismos, en fin. Pero cuando hay un fenómeno meteorológico que amenaza determinada área, la importancia de esa información es aún mayor. Por tanto, para nosotros es primordial, que esa información llegue con la calidad que debe ser, que llegue de manera oportuna, de manera clara, sencilla, pero sobre todo con el peso que lleva, que es proteger al territorio nacional. Yo estoy seguro que los televidentes quieren conocer alguna experiencia tuya, de algún momento en que un pronóstico oportuno haya marcado la diferencia en la protección de vidas o bienes de nuestro país. Cuéntanos, a ver. Bueno, pueden ser muchos, ¿no? ¿Sí? No particularmente donde yo haya sido la protagonista, porque como somos un equipo,
A veces el pensamiento, la idea, Pero has puesto tu granito de arena. pero siempre se pone el granito de arena porque al final se hace un consenso con el criterio de todos los especialistas, de los que tienen más experiencia, del conocimiento de cada cual, y todo eso se pone sobre la mesa y se analiza cuál es la vía más correcta y cuáles son las opciones que puede suceder con un determinado sistema meteorológico. Y no necesariamente tiene que ser un ciclón, que es el que más las personas están acostumbradas a vernos trabajar en ese equipo, porque a veces hay frentes fríos que con determinadas características también pueden ser complejos y por tanto lleva también poner todo sobre la mesa y consultar experiencias de otros profesionales. Pero hay dos sistemas meteorológicos que me marcaron mucho dentro de mi vida profesional y no anteriormente a graduarme como meteoróloga. Uno tuvo que ver con el huracán ETA en el año 2020, que marcó muchísimo, porque ya yo estaba desempeñando como especialista principal en el centro de pronóstico y eso tenía un peso sobre mi labor en ese día que estaba de turno 24 horas. Entonces, evidentemente, me ponía a prueba como especialista principal, que la mayor decisión venía en principios de mí, yo se la transmitía al resto de los especialistas y después venía el consenso. Y ETA fue complicado porque fue un organismo ya tardío de noviembre, un sistema que afectó primero a Nicaragua, con incertidumbres de hacia dónde iba, hacia Occidente, hacia un poco más hacia Cienfuegos, finalmente fue un poco más hacia el resto de la región central. Y fue complicado porque fue un sistema que me marcó porque afectó a Ciego de Ávila, que es mi provincia natal, y entonces yo decía, ay Dios mío, ¿cómo decir, cómo explicarle a los avileños, a los que menos le quiero decir que le va a afectar un ciclón? Pues nada, es complicado porque además también está tu familia allí, también están tu vida, tus bienes, y tú llevas todo eso en la mente, pero ahí tienes que hacer un punto y aparte y decir, ahora no, esto es lo más importante. Y el otro sistema que marcó muchísimo en todos los sentidos fue la tormenta tropical Elsa, a la que por supuesto después se generaron varios comentarios en redes sociales, pero sin duda fue un sistema realmente complejo, difícil de pronosticar, con muchas variaciones desde el punto de vista físico. Amenazaba primero Oriente, finalmente no fue para allá, fue un poco más para acá, para Occidente, después era la región central y entonces estuvo movilizado prácticamente a toda Cuba y sobre todo a nosotros, porque cada momento de dar la información era primordial, era importante, se podían definir muchas medidas y entonces hay que poner realmente el punto sobre la I. Y es que se siente una gran presión también el gobierno y Estado cubano sobre ustedes, porque necesitan información para tener también a la población al tanto de todos los eventos que suceden. Así sucede, sobre todo hay personas a veces que me dicen, pero ¿por qué no dicen tal cosa? ¿Por qué no dicen esto o aquello? Y entonces yo siempre les trato de resumir a todo el mundo diciéndole, cuando ustedes sientan que en su palabra está la decisión de un país, ustedes se van a medir con lo que van a decir. Siempre es importante decir la información oportuna y clara, pero sin alarmismo, sin exagerar, porque en cada palabra hay una decisión que tomar en el país y eso siempre es importante. Ailín, te propongo hacer una pausa en nuestra conversación. Estaría aquí toda la tarde conversando contigo, pero tengo otro invitado también y vamos a hacer ahora una pausa informativa en nuestro programa para ofrecerles otros contenidos aquí en tiempo real.